Cuando usted no quiere ver algo, puede cerrar los ojos. Cuando no quiere oler algo, puede retener la respiración. Pero cuando no quiere oír algo, no puede taparse los oídos por completo. Por eso la expresión cerrar los oídos es algo tan solo metafórico. Al igual que los latidos del corazón, el sentido del oído sigue funcionando hasta cuando duermes. Por eso, conozcamos más acerca del increíble sistema auditivo. Lo cierto es que los oídos funcionan sin cesar para mantenernos en contacto con el mundo que nos rodea, y cumplen esta labor de una manera increíble, pues seleccionan, analizan y descifran todo lo que oímos y lo comunican al cerebro. Los oídos captan desde el más leve susurro hasta el atronador estruendo de un avión, es decir, una diferencia de sonoridad 10 billones de veces mayor. En términos científicos, este es un campo auditivo de unos 130 decibelios. Los oídos pueden escoger una conversación que se lleve a cabo del otro lado de una habitación llena de gente, concentrarse en ella, o pueden detectar en una orquesta de 100 músicos si un instrumento ha emitido una nota equivocada. Obviamente, siempre y cuando no sean sordos para la música como yo. Los oídos son capaces de captar una variación de solo 2 grados en la dirección de la fuente de un sonido. La diferencia de tiempo puede ser de tan solo 10 millonésimas de segundo, pero los oídos pueden detectarla y transmitir ese mensaje al cerebro. Además, tienen la capacidad de reconocer y distinguir unos 400.000 sonidos diferentes. Los mecanismos del oído analizan automáticamente la onda sonora y la comparan con las que están acumuladas en la memoria. Así es como usted puede saber si cierta nota musical procede de un violín o de una flauta, o quién es la persona que está hablando con usted por teléfono. Las orejas que vemos a los lados de la cabeza son tan solo la parte más visible de los oídos. La mayoría de nosotros probablemente sabe que el oído se compone de 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está constituido por una lámina de cartílago recubierta de piel denominada pabellón auditivo, o más comúnmente, como le llamamos de manera casera, oreja. Y después sigue el conducto auditivo que conduce al tímpano. Siguiendo el recorrido nos encontramos con el oído medio, donde están los 3 huesitos más pequeños del cuerpo humano: el martillo, el yunque y el estribo. Y estos forman un puente que enlaza el tímpano con la ventana oval, la cual sirve de entrada al oído interno. Allí están 2 partes de aspecto extraño: los 3 canales semicirculares y el caracol o cóclea. ¿Te has preguntado alguna vez si la forma de la oreja obedece a algún propósito específico? Bueno, los científicos han descubierto que el diseño de la cavidad central del pabellón y del conducto auditivo provoca una resonancia en el caso de cierta banda de frecuencias que las amplifica. ¿Cómo nos beneficia esto? Bueno, la mayoría de las características importantes de los sonidos del habla humana están comprendidos dentro de la misma banda de frecuencias. Entonces, a medida que estos sonidos viajan a través del pabellón y del conducto auditivo, su intensidad se incrementa hasta aproximadamente el doble de la que tenían en un principio. Esto merece llamarse ingeniería acústica de la mejor clase. El oído externo también desempeña un papel importante en nuestra aptitud para localizar la fuente de los sonidos. Los sonidos que provienen del lado izquierdo o del lado derecho de la cabeza son identificados por las diferencias en lo que se refiere tanto al tiempo de llegada del sonido a cada uno de los 2 oídos como a la intensidad con la que llega a ellos. Pero, ¿qué sucede con los sonidos que provienen de atrás? Quizás te preguntes. En ese caso, de nuevo entra en juego la forma del pabellón del oído. El borde de este pabellón auditivo tiene una forma que afecta a los sonidos que provienen desde atrás, causando una pérdida en las frecuencias. En ese momento el cerebro, al notar que se altera el carácter del sonido, interpreta que proviene desde la parte trasera de nosotros. Lo mismo sucede con los sonidos procedentes por encima de la cabeza. También estos son alterados, pero en una banda de frecuencia diferente. Esta diferencia le permite al cerebro detectar de qué dirección viene el sonido. ¿Has notado alguna vez que un resfriado que afecta tu cabeza a veces también afecta tu audición? Bueno, la causa es que para que el tímpano funcione bien se requiere que la presión sea igual a ambos lados. Por lo general se mantiene mediante un pequeño conducto llamado trompa de Eustaquio que conecta el oído medio con la nasofaringe.
o sea, todo tu aparato respiratorio. Este conducto se abre cada vez que tragamos la comida y equilibra la presión a ambos lados del tímpano. Entonces el sonido pasa por la ventana oval al oído interno. Allí se encuentra con 3 canales semicirculares que nos permiten mantener el equilibrio y la coordinación. Por eso cuando te mareas se te tapan los oídos. No obstante, es en el caracol donde en realidad empieza la función acústica. El caracol está constituido fundamentalmente por 3 conductos o canales llenos de fluido, que se encuentran enrollados en espiral como la concha de un caracol. A lo largo de una de estas paredes, conocidas como la membrana basilar, descansa el órgano de Corti, denominado así en honor a su descubridor Alfonso Corti, quien en 1851 lo analizó y descubrió que era el verdadero centro de audición. ¿Cómo comunica esta complicada información al cerebro el órgano de Corti? Fue un misterio durante mucho tiempo. Sin embargo, los científicos sí sabían que el cerebro no responde a las vibraciones mecánicas, sino solo a los cambios electroquímicos. Entonces, ¿cómo hace el sonido para transformarse en pulsiones electroquímicas? Bueno, al parecer el órgano de Corti debe convertir de alguna manera el movimiento de ondulación de la membrana basilar en impulsos eléctricos correspondientes y luego enviarlos al cerebro. El científico húngaro Georg von Békésy tardó unos 25 años en descifrar el misterio de este minúsculo órgano y llegó a la conclusión de que el sonido de una frecuencia específica produce ondas que arquean la membrana basilar por un punto en particular y hace que las células ciliadas de ese punto reaccionen y envíen señales al cerebro. La ubicación de las células ciliadas correspondería a la frecuencia y la cantidad activada de tales células con cada tipo de sonido correspondería a la intensidad, pero esta explicación es correcta en el caso de los tonos sencillos. Sin embargo, los sonidos que se producen en la naturaleza raras veces son sencillos. Esto se debe a que cada sonido está compuesto de un tono fundamental y muchos armónicos. La cantidad de armónicos y la fuerza relativa de estos dan a cada sonido su timbre distintivo o carácter, y de esta manera reconocemos los sonidos que oímos. Así es como el oído ha utilizado desde siempre esta técnica matemática avanzada para analizar los sonidos que oye y comunicar la información al cerebro. Ni siquiera ahora están seguros los científicos de qué tipo de señales envía el cerebro al oído interno. Las investigaciones revelan que las señales enviadas por todas las células ciliadas son aproximadamente iguales en duración y fuerza. Así que los científicos creen que el mensaje que llega al cerebro está compuesto de señales previamente codificadas. Puede que nuestros oídos no sean los más agudos o los más sensibles, pero son ideales para satisfacer una de nuestras mayores necesidades, la de comunicarnos. Están diseñados para responder especialmente bien a las características de los sonidos del habla humana. Los bebés necesitan oír el sonido de la voz de su madre para desarrollarse bien, y a medida que crecen, necesitan oír los sonidos de otros seres humanos para desarrollar la facultad del habla. Aún nos queda mucho por aprender de las increíbles características de nuestros oídos, pero de seguro, este sistema indispensable para nuestro desarrollo humano seguirá sorprendiéndonos. Me despido hasta el próximo video en Observando el Mundo.